Vamos a presentar primero a la doctora Marcela Valadez. Hola, Marce. Veterinaria y doctora en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Comité de Bienestar Animal del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal en México, CONASA. Auditora internacional de bienestar animal para Certified Humane International y es consultora además y científica de bienestar animal para la Human World for Animal y tiene más de 10 años de experiencia en porcinos, bovinos, pequeños rumiantes, pollo y gallinas de postura. Daniela Benavides, la doctora Daniela Benavides es médico veterinario de la Universidad de Chile y magíster en gestión de sistemas naturales y rurales de la Universidad de Queensland en Australia. Es diplomada en comercio justo y certificada en coaching ontológico nivel senior. Y Daniela fue funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero durante 10 años, donde estuvo a cargo de gestionar y desarrollar la temática de bienestar animal en la cadena de comercialización en sus inicios, desde que fue incluido en el acuerdo de complementación económica que Chile firmó con la Unión Europea. Actualmente se desempeña como directora de la organización no gubernamental internacional la Human World for Animal. Y voy a presentar a Ariana, ¿no es cierto? Ariana Torres Garduño. Ella es gerente de programas, relaciones corporativas y políticas públicas de animales de granja. Ariana Torres obtuvo su licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Economía en el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en Dirección de Proyectos con especialidad en Finanzas de la Universidad Panamericana y actualmente estudia la maestría en Dirección de Empresas de la Universidad de Anáhuac. Ha trabajado en empresas como Nestlé, Santander y Nokia y desde hace más de 12 años se ha dedicado al diseño y estrategia de campañas de sustentabilidad, medio ambiente y bienestar animal, en colaboración con empresas, gobierno y consumidores a nivel nacional y global. Actualmente es gerente de programas, relaciones corporativas y políticas públicas en Human World for Animal. Antes, recordar Human Society International. Así que dejo creo que con Ana primero. Voy a hacer yo una pequeña introducción, Introducción, pero perfecto. yo las Te dejo paso lista. la palabra, Daniela. Muchas gracias. Ya. Bueno, en honor al tiempo, gracias Paula, ha estado súper interesante el seminario y muchas gracias también a la Comisión Nacional de Bienestar Animal por generar esta instancia que requiere de un gran desafío convocar a un montón de personas con estas especialidades y personalmente también agradecida de que podamos participar en esta oportunidad con la organización que represento, que es Humane World for Animals. Y quiero contar un poquito a grandes rasgos quiénes somos, desde dónde venimos a conversar y hablar y a plantear los temas y cuál es un poco el enfoque de la charla. Bueno, ahí está la presentación que hizo Paula de cada una de las invitadas. Es una charla bien desafiante porque queremos las tres conversar y vamos a hacer algo bastante eh, sintético para poder poner miradas diferentes también en esta conversación que tiene que ver con el bienestar animal a lo largo de la cadena de comercialización. La siguiente, Marce Porfi. Entonces, bueno, como Paula bien dijo, yo soy médico veterinaria de la chilena, de la Universidad de Chile, y me desempeño como directora de esta organización internacional no gubernamental que se llama Humane World for Animals. Soy directora para Chile, ¿ya? Pero Humane World for Animals es una organización muy antigua, data del 1954, una organización que parte en sus inicios en Estados Unidos, trabajando temas de protección y de bienestar animal desde aquella época, ¿no? Estamos hablando hace 70 años. Entonces viene desarrollando ya una mirada bien crítica sobre el mundo, la sociedad, el ser humano y su relación con los animales, y ha ido en ese sentido ampliando su mirada en el mundo y generando proyectos, instancias y distintos programas de desarrollo en más de 50 países a lo largo, digamos, del globo terráqueo. Entonces, lo que yo les quiero contar es que como objetivo principal esta organización tiene el analizar y mirar desde una perspectiva científica y social las causas que generan crueldad y que afectan el bienestar de diversos tipos de animales, diversas especies animales en el mundo, y tiene una mirada de transformar estas análisis, estas propuestas
reflexiva en programas con acciones concretas que buscan transformar esas causas. Y como para que tengan un panorama, Humane World for Animals trabaja en distintos ámbitos, trabaja, por ejemplo, desarrollando proyectos que buscan terminar con la caza ilegal de especies de fauna silvestre, trabaja también por prohibir la caza para hacer trofeos de caza o los comercios de trofeo de caza. También trabaja en el ámbito de animales de compañía, cuando hablamos de crueldad sobre perros y gatos y animales que en el fondo cohabitan más cercano con el ser humano y toda la problemática social relacionada con ella. Trabaja también con proyectos que tienen que ver con restringir el uso de los animales para fines cosméticos o para fines de modas y campañas de ese estilo. Y uno de sus grandes programas tiene que ver con el trabajar muy de la mano de la ciencia con los programas de animales de granja, que es lo que nos convoca hoy día. Entonces, solamente darles un gran título a lo que va a ser la presentación más técnica que hará Marcela y Ariana. Nuestro objetivo aquí con respecto a los programas de producción animal es, por supuesto, promover y fomentar el avance del bienestar animal de la mano de la ciencia, pero de una ciencia aplicada, de una ciencia que busca de alguna manera transformar también lo que hoy día quizás no es la mejor solución, no es el mejor modelo, para que transite hacia un modelo con altos estándares de bienestar animal. Y ahí es donde yo voy a dejarle la palabra a la Marce, que es especialista en esta materia, que ha trabajado desde distintos lugares el tema y que nos va a contar un poquito más sobre cómo es esta visión de la tendencia que hoy día están teniendo también los sistemas productivos a nivel técnico. Adelante, Marce, y muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por la introducción. Pues bueno, como bien comentaba Dani, la plática está organizada de tal manera que les vamos a hablar desde diferentes puntos de vista. Yo, como colega de ustedes, médica veterinaria, les quiero platicar la parte técnica, ¿no? Porque muchas veces existe un poquito de resistencia por parte del gremio cuando se escucha que es una ONG la que está hablando, pero bueno, nosotros como especialistas en el tema, ¿no? Que trabajamos en diferentes áreas, nos gustaría mostrarles esta parte general, ¿no? Y bueno, como les decía, el ejemplo que les vamos a dar nosotros es específicamente sobre lo que trabajamos en el caso de Farm, que son las gallinas de postura y la producción de cerdos. Y los ejemplos que les voy a dar, pues van de la mano con estas especies. Listo. No me voy a meter en mucho detalle en esta parte de cómo viene desarrollándose la ciencia del bienestar animal, pero creo que es importante sentar las bases, ¿no? Cómo empieza todo este movimiento y cómo ha evolucionado el bienestar animal como ciencia. Tenemos este libro de Ruth Harrison, donde se hablaba de la producción industrializada en producción animal. Y después cómo viene el desarrollo con el comité de Bramble de las 5 libertades, cómo hemos pasado o adoptado un poco más el concepto de los 5 dominios más que las 5 libertades y cómo no solo hablamos ahora de bienestar animal, sino que también estamos hablando, como ya se mencionó en la plática de la doctora Paula, sobre el concepto de One Health y One Welfare, ¿no? Donde ya está buscándose un equilibrio entre el ser humano, la naturaleza como tal, o sea, el ambiente y los animales. Y sin dejar de lado la importancia que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal en este sentido, ¿no? En el desarrollo de esta ciencia. Y a mí siempre me gusta, ustedes colegas, dependiendo en la producción en donde estén trabajando, muchas veces se habla, bueno, es que ¿por qué vamos a dar bienestar a los animales si ni siquiera tenemos el bienestar humano, ni dentro de las mismas granjas? Hay otras problemáticas fuera, ¿no? Porque vamos a dar prioridad a los animales. Entonces aquí es importante mencionar que uno no debe de excluir al otro, no debe de estar peleado, ¿no? Es muy interesante ver cómo esta teoría de la pirámide de Maslow, ¿no? Se puede adaptar un poquito o ver, ¿no? De lado qué está pasando en la parte de los animales y en la parte del bienestar humano, ¿no? Las necesidades fisiológicas, la seguridad, que hasta cierto punto los animales están en esta primera parte y ya después el ser humano tiene otras necesidades. Entonces, esto es muy importante mencionar porque son comentarios que he escuchado de varios colegas, ¿no? La parte de por qué hablar de bienestar animal si ni siquiera tenemos bienestar humano.
Aquí, como en la parte de la visión técnica, como médicos veterinarios, es muy importante, además de todas las regulaciones que tengamos de manera local, considerar los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes la OIE. Y bueno, está esta publicación que es el Código Sanitario para los Animales Terrestres, que no sé si alguno de ustedes la ha consultado alguna vez. Viene muy completa, ¿no? Son muchos capítulos, pero en lo que respecta a este tema, pues resaltar el título 7, ¿no? Donde ya se tiene un capítulo específico para bienestar de los animales y donde constantemente se están actualizando. ¿Quién discute esto? ¿Quién hace estas actualizaciones? Los veterinarios. Por eso es muy importante que estemos todos muy empapados de este tema. En estos capítulos, pues ya se menciona en el primero, en el 7.1, se habla ya de la definición de bienestar animal. Actualmente se está trabajando en los capítulos 7.2, 7.3 y 7.4, que son los relacionados con los transportes. Se está sugiriendo juntar estos capítulos, que sea uno únicamente. Está trabajando en la parte de matanza o sacrificio, también en el capítulo de cerdos. Y bueno, esto está en constante actualización y es importante que estemos al tanto de esto, ya que la OMSA es una organización intergubernamental que tiene presencia global y que tiene que regula, ¿no? Que dicta las normas a nivel internacional y los países miembros pues deben de acatar estas normas. Como les mencionaba en el 7.1, me gustaría, aunque esto seguramente ya lo han escuchado muchas veces, algunos médicos quizá no, pero después de varios términos que se utilizaban para bienestar animal, el que actualmente se utiliza más es este de la OMSA, que es el bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en la relación, en las condiciones en las que vive y muere, ¿no? Ya estamos hablando de la importancia que tiene el sacrificio, ¿no? En la plática anterior, y ya estamos hablando también de los estados mentales. Ahora, como parte de los estados mentales, que es importante, ¿no? Como viene aquí en este primer párrafo, ¿no? Además de todo, de que el animal esté sano, cómodo, etcétera, se busca que sea capaz de expresar comportamientos importantes para su estado físico y mental. Entrando un poquito más, sin olvidar esta definición que acabamos de ver, entrando un poquito más en este tema, vamos a ver, ¿qué deberíamos saber nosotros como veterinarios? ¿No? ¿Qué necesitamos nosotros? En este ejemplo, como les decía, vamos a hablar de cerdos y de gallinas. Necesitamos producir huevo. ¿Para qué? Para alimentar a la población, para un mercado específico, etcétera, autoconsumo, ¿sí? Pero pues resulta que el huevo lo produce la gallina, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos tanto en la parte general de nutrición, de instalaciones, sin tomar realmente en cuenta un aspecto muy importante que es el comportamiento y el estado mental de los animales. Y en este, tomando como base los 5 dominios, vamos a ver algunos ejemplos. Nutrición. Podemos tener el mejor alimento, la mejor ración, el mejor nutriólogo, las mejores dietas. Y si, por ejemplo, no tenemos el espacio suficiente por comedero, ¿no? Para lechones, para cerdas, para gallinas, vamos a tener problemas sociales, vamos a tener peleas, vamos a tener bueno, vamos a tener lotes poco homogéneos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son detallitos que podemos ir ajustando y ahí es cuando hablamos de bienestar animal, no solo de una definición, sino cómo como veterinarios podemos aplicar este conocimiento de la especie para que la producción sea más eficiente. Otro ejemplo, ¿sí? Dentro del mismo de la alimentación, y aquí les voy a mostrar, este tiene que ver un poco con nutrición y entorno, ¿no? Nuevamente, podemos tener el mejor alimento, podemos tener la mejor genética, y aquí les pongo este ejemplo. Si se alcanzan a escuchar un poquito, una disculpa a los que traigan audífonos. Sí, en este ejemplo lo que quiero mostrar es alimentación, ¿no? La mejor dieta y qué estamos viendo, ¿no? Estamos viendo dos diferentes tipos de sistema, por ejemplo, estos son gestaciones grupales, donde tenemos jaulas de autocaptura, ¿no? Donde la cerda puede comer a la hora que quieran, vean el comportamiento de las cerdas tranquilas y después vamos a este lado, donde quizá con densidades inadecuadas, este tipo de sistema que es el de mini box, escuchamos a las cerdas más agitadas, peleando, ¿no? Al momento de la alimentación. Entonces, estos son los pequeños detalles donde nosotros podemos aplicar el bienestar animal. Después tenemos el entorno. ¿Sí? En el entorno, y esto es algo que causa mucha controversia, que es el tema, por ejemplo, de las jaulas, que es algo con lo que trabajamos nosotros. Nosotros no trabajamos en contra de estos sistemas. Nosotros nos unimos con los productores que están buscando transicionar a sistemas libres de jaula, ¿sí? Y vemos el efecto que puede tener el entorno, una jaula, ¿no? Contra un sistema alternativo o sistemas libres de jaula, ¿no? En cualquiera de sus
de sus diseños que pueda tener, ¿no? Nada más por mostrar un ejemplo. Los desafíos que representan para los animales. En el caso de la salud, y les puse aquí el código QR en caso de que alguien quisiera consultar este artículo que está muy bueno, ¿no? Aquí donde se habla de qué relación hay, ¿no? Entre el bienestar animal en la producción porcina y el uso de antibióticos. Entonces, se los recomiendo mucho que lo lean. ¿Qué dice, por ejemplo, en esta imagen? Habla de cómo todos los factores estresantes que causa el ser humano con el manejo, instalaciones, etcétera. Y aquí podemos ver, ¿no? Alojamiento pobre, densidades altas, mala ventilación, mala temperatura mal manejada, el estrés, ¿no? Al momento del nacimiento, los procedimientos dolorosos en lechones, el destete temprano, mala interacción humano-animal, el transporte, todos esos factores que normalmente aparecen en producción van a tener consecuencias inmunológicas, físicas, emocionales y en el comportamiento de los animales, ¿no? Van a tener una menor respuesta inmune, por poner un ejemplo, cojeras, abscesos, problemas gástricos. Eh, en el caso de la parte emocional, puede haber estrés, puede haber dolor, puede haber hambre. Y en la parte de comportamiento que vamos a tener como resultado agresividad, ¿no? Comportamientos redirigidos, estereotipias. Y esto es muy interesante, se lo recomiendo para que lo vean, cómo esto siempre al final habla de que este tipo de manejos que tenemos ya establecidos en los sistemas se arreglan rápidamente con el uso de antibióticos, ¿no? Y no se trata la causa raíz. Entonces, este es otro ejemplo de cómo nosotros como veterinarios podemos trabajar en el manejo de estos sistemas y tratar de adaptar un poco más los sistemas a los animales. Otro ejemplo del comportamiento, ¿no? Aquí ejemplos muy prácticos. Yo estoy mucho en granjas, entonces aquí les puse este ejemplo de las gallinas, ¿no? Resulta que en este sistema de pastoreo de aves, las aves tenían que pasar a esta parte de acá arriba y no les gustaba pasar para allá, les daba miedo, siempre se quedaban alrededor del galpón. Y entonces lo que hizo la productora fue hacerles aquí un pequeño tunelito. Ellas se sentían desprotegidas porque en esta parte no hay árboles y se les hizo aquí un pequeño túnel y ahora las aves van y vienen, ¿no? Entonces muchas veces son pequeñas las cosas que podemos hacer y que podemos utilizar el comportamiento a favor de nosotros. Otro ejemplo, ¿quiénes de ustedes médicos utilizan ya la inmunocastración? En Chile está muy avanzado este tema. Yo he visto que allá mucha gente está utilizando la inmunocastración. Y bueno, también aplicación de otros tratamientos, cuando empezó el tema de la inmunocastración era el tema del manejo, ¿no? Cómo manejar a los cerdos para una, dos, tres dosis, causa estrés, las instalaciones no son adecuadas. Y me gustaría compartirles este video del doctor Jair Gómez de Colombia, que nos pone un ejemplo muy padre de cómo podemos utilizar el comportamiento a favor, teniendo el conocimiento como médicos de cómo trabaja la especie, de cómo ve la especie, de cómo funciona. Él colocó, por ejemplo, aquí un saquito en la parte de abajo para que los cerdos olieran, ¿sí? Y vean, escuchen, no hay vocalizaciones, los cerdos están atentos, olfateando, se va aplicando la dosis, se marca el cerdo y realmente no se hace como un procedimiento estresante, ¿no? Como muchas veces se piensa que debería ser y simplemente es utilizando el comportamiento. Y ahí es como nosotros como médicos donde podemos actuar en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los mitos comunes que vemos en bienestar animal? ¿No? Y por ejemplo, esto es una foto de una producción en Chile. ¿Qué es lo que vemos? ¿No? Se piensa que bienestar animal es esto, ¿no? Soltemos a todas las gallinas, las vacas, los cerdos, a sistemas de pastoreo, y realmente esto no es necesariamente, ok. Los sistemas van a ser diferentes, algunos ofrecen unos recursos que otros no, pero no tiene que ser así necesariamente. Podemos tener en el caso, por ejemplo, de las gallinas, sistemas nada más cage free, donde no tienen acceso al exterior. Si es una zona por el clima o por la posibilidad que hay, la densidad avícola que haya que pueda ser un riesgo, pues podemos tener otro tipo de sistemas donde el riesgo se disminuye y simplemente se hacen otro tipo de manejos. Entonces, esto sería un mito en varias especies, ¿sí? Otros mitos comunes son que los animales con acceso al exterior están expuestos a enfermedades transmitidas por fauna silvestre, ¿sí? La producción al aire libre, como ya lo mencioné, es una de las opciones, no necesariamente tiene que ser así.
Otra cosa, hay más influencia aviar en producción sin jaulas. Realmente, o en estos sistemas alternativos, realmente las jaulas pues, no protegen a las gallinas de la influencia aviar, sino lo hacen las buenas prácticas, la bioseguridad, el manejo que tengamos, la gestión y las distancias entre las granjas. La mortalidad de las gallinas es mayor en la producción de jaulas. Salió un artículo en el 2021, un metaanálisis donde en un metaanálisis con más de 176 millones de gallinas en 16 países no se encontró diferencia en la mortalidad, por ejemplo. El bienestar animal amenaza la seguridad alimentaria. Bueno, en realidad, porque se habla aquí de los costos, que si empezamos con bienestar animal no va a haber para producir para toda la población. En realidad, los costos están influenciados por diversos factores. Hemos visto durante este año que incluso en países como Estados Unidos llegó a estar más caro el huevo de producciones convencionales que el huevo de sistemas alternativos, debido a diferentes factores. Y bueno, hay sistemas con bienestar animal que pueden tener ventajas, ¿no? Si son manejados de manera eficiente y pueden llegar a ser más eficientes que los otros sistemas. Existe un mayor riesgo de enfermedades por huevo en sistemas alternativos que tradicionales. El huevo en cualquiera de los sistemas debe de ser inocuo y la inocuidad dependerá completamente del manejo y el sistema de gestión. Ahí es donde entramos nuevamente como veterinarios para evitar este tipo de problemáticas en ambos sistemas. La implementación de sistemas con mayores niveles de bienestar animal con mayores niveles de bienestar para los animales es muy caro. Esto realmente no tendría por qué ser así. Hay formas muy sencillas y económicas de implementar el bienestar animal, además de los beneficios que estos sistemas representan y que pueden generar mayor eficiencia y utilidad. Por mencionar algunos, aquí les puse un ejemplo de un artículo que me pareció muy interesante, donde solamente con música, ¿no? Al tratar de sensibilizar a los lechones con música antes del destete y al utilizar esta música posterior al destete, esto funciona de manera positiva, se encontró un estado positivo en los lechones, aumentando el juego del movimiento de la cola, induciendo una mejor respuesta inmune y que incluso se encontraron mejores pesos y desarrollo de los lechones en este estudio. Para dejarles como ejemplo y para ir cerrando y avanzar con la siguiente parte, médicos, existe mucha resistencia a este tipo en cuanto a tendencias globales, específicamente para estos dos sistemas, pero pueden pensar ustedes en leche, pueden pensar ustedes en carne. Pero realmente esto ya es, como bien lo decía el título de la plática, es una tendencia, esto está cambiando, ¿no? Y aquí un ejemplo que nos gusta mencionar a nosotros es que ProAn, Proteína Animal, una empresa mexicana con más de 40 millones, ahorita aparece 44 millones de gallinas, es el tercer mayor productor de huevo en el mundo y en 2023 adoptó los sistemas libres de jaula en sus primeras granjas con sistemas de aviarios como el que se ve en la fotografía y están certificados en bienestar animal. Entonces, este es un cambio que ya estamos viendo en las empresas más grandes, no solamente en las empresas pequeñas. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí Chile, ¿no? Nuevamente les quise poner procesadoras de huevo en Costa Rica, sistemas de pastoreo, sistemas cerrados, ¿no? Pueden ver cómo son todos diferentes. En Vietnam, ¿no? En Malasia, que ya hace 2 años se puso el primer aviario para la producción de huevo libre de jaula. En México está habiendo grandes cambios, en Brasil, Colombia no se diga, Estados Unidos también está avanzando mucho en este tema. Y también, si ustedes ven en este caso, por ejemplo, esta empresa ya está haciendo incluso el sexado in ovo, ¿no? Que también es otro tema interesante. Y lo mismo para cerdos, ¿no? Algunos ejemplos en diferentes países. Los sistemas siempre van a ser diferentes. El mercado siempre va a ser diferente. No tiene por qué uno que excluir a otro. Y en cuanto ya para cerrar y pasar a la siguiente parte, el bienestar animal en la cadena de comercialización, que es el tema de este seminario, en donde estamos las y los veterinarios y las veterinarias, ¿no? Poniendo como ejemplo aquí el sistema de producción de huevo, ¿no? Cuando tenemos aquí a los reproductores, ahí tenemos veterinarios, en las incubadoras también, en el levante de pollitas, en toda esta parte está el veterinario, ¿no? Incluso en toda la parte ya del procesamiento de huevo tenemos veterinarios en las plantas, tenemos veterinarios haciendo revisión de los embarques de huevo, pero también me gustaría que pensáramos en el tema de bienestar animal, ¿dónde están los veterinarios? Los veterinarios estamos haciendo investigación, estamos en la parte de farmacéutica, por ejemplo, en las vacunas, usando el comportamiento, se están utilizando colores en las vacunas que sean más atractivos para que sea mayor el consumo de las aves, ¿no? En docencia, diseño y construcción, también muchas veces la gente que diseña y construye, si no tiene la experiencia o el conocimiento de la especie, pues es difícil que los sistemas sean adecuados para los animales, consultorías de bienestar animal, auditorías de bienestar animal, sean de orden por parte de algún organismo público o ya de tercera parte,
nos tenemos que involucrar en legislación, ¿no? Hace rato en la plática de eutanasia, ¿quién estaba el doctor Velarde pues nos estaba platicando quién está desarrollando todos esos lineamientos de eutanasia. Bueno, los veterinarios tenemos que estar involucrados también en esa parte. Las políticas de las empresas, cada vez las empresas tienen políticas de bienestar animal y necesitamos veterinarios para el desarrollo, en la parte de gerencia, en la parte de calidad. Son muchas en las áreas donde nos podemos insertar como médicos veterinarios en el ámbito de bienestar animal y los invito a que se empapen más del tema, que busquen más, ¿no? Que seamos promotores del bienestar animal. En esta parte, no sé si Ari está por ahí, Dani. Me parece que Ari se tiene que ir, entonces quizás podrías Ok, cubrir su parte. ok, Gracias. muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con ya vimos la parte técnica, ahora qué está pasando, porque estamos hablando de tendencias, qué está pasando en el mundo, ¿no? En la parte legislativa, y vemos que desde 1992 en Suiza se prohíben, por ejemplo, las jaulas, ¿no? Piensen en diferentes, en el área donde estén trabajando, qué otros ejemplos podría haber, ¿no? Tenemos aquí toda una línea del tiempo, no me voy a detener mucho, incluso por aquí nos gustó poner que en 2009, ¿no? Salió el decreto del SAT y, pues bueno, vemos que ya tienen sobre protección de los animales, ¿no? Con sus 3 lineamientos con referencia a esto. Vienen aquí también algunas partes relacionadas con la propuesta 12 de Estados Unidos, desde sus inicios en 2008 hasta que fue finalmente aceptada en 2023, etcétera, ¿no? Entonces vienen muchos cambios aquí. ¿Qué vemos aquí? El mercado está cambiando, no es nada más yo como consumidor, ¿no? Sino que yo puedo hacer la compra directa o puedo comprar algunos productos en algunos comercios y tenemos empresas muy grandes, empresas multinacionales que tienen, una disculpa, empresas multinacionales que tienen compromisos sobre bienestar animal, sea para leche, sea para huevos, sea para carne. Y para hablar de algunos estudios sobre las preferencias de los consumidores, sí, aquí tenemos un estudio de 2022 donde se pregunta en 2.852 participantes, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en una escala del 1 al 5, ¿qué buscan, qué creen los consumidores sobre el bienestar animal? ¿Crees que los animales de granja deberían poder expresar su comportamiento natural en especies? Sí, ¿no? Que son preguntas que a lo mejor son muy directas, pero realmente esto nos permite hacer una reflexión por parte de los consumidores, ¿no? ¿Sienten emociones positivas o negativas? Sí, ¿no? Ya hay más sensibilidad, incluso hay estudios también que se han realizado aquí en México, donde se demuestra que por edad, por sexo, hay también diferencias en esta percepción. Otro estudio por aquí que les comparto sobre la preferencia específica del huevo, ¿sí? Las encuestas de consumidores muestran constantemente que a la gente le importa, ¿no? Preferían comprar huevos de gallinas que no hayan estado en jaulas y tenemos, por ejemplo, aquí resaltando el más alto fue Australia, pero tenemos también a Chile entre los países con una puntuación más alta con el 94.1%. Y estas encuestas se realizan para muchas especies en varias partes del mundo, en Europa también hay constantemente este tipo de encuestas y actualmente se están haciendo muchos estudios sobre preferencias de consumidores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cambio? No, pues es que yo como productor, si a mí no me compran o a mí no me pagan por el bienestar animal, pues yo no puedo avanzar. Y entonces aquí nosotros en estos motores del cambio trabajamos siempre con 3 promotores muy importantes, ¿no? Es el productor, ¿no? Que tiene que asumir los compromisos públicos de bienestar social, de bienestar animal, relacionarse con clientes al momento de hacer la transición y también vender qué es lo que está haciendo, ¿no? Mostrar lo que está haciendo en términos de bienestar animal, apoyado por las instituciones financieras que actualmente, y vamos a ver algunos ejemplos, están buscando oportunidades para financiar proyectos que ya vengan con bienestar animal, proyectos que ya vengan con temas de sostenibilidad, que a la larga vayan a ser más sostenibles y que a ellos también les permita tener un retorno, ¿no? Y cambiando las políticas, ¿no? Hay muchos ya requisitos nuevos que van relacionados con bienestar animal. Y por parte de las empresas también, las empresas que van a comprar, asumir los compromisos públicos, ¿no? Los que tienen fechas de un mayor bienestar social, adquirir productos con niveles más altos de bienestar animal, ¿no? Ya incluir este tipo de productos en sus cadenas, educar a los clientes y así es una cadena que va avanzando, ¿no? Entonces nosotros como organización trabajamos haciendo el vínculo entre estos 3 promotores y es lo que ha funcionado y viene a apoyar más a los sistemas de producción, ¿no? Nuevamente regresando como veterinarios y la gente que está en producción, esta parte es muy importante porque solos no lo vamos a poder hacer.
Viene también esta parte de la FAO, ¿no? Que habla ya sobre sistemas con bienestar animal y sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Tenemos la parte económica, los impactos económicos, los impactos sociales, los impactos ambientales, y en esta parte es de importancia fundamental. Las actividades del sistema alimentario deben contribuir al avance de resultados socioculturales importantes como la nutrición y la salud, las tradiciones, las condiciones laborales y el bienestar animal, ¿no? Nuevamente un poco ya hemos hablado de esto, de cómo viene conectándose con el concepto de One Welfare. Y sobre las instituciones financieras que mencionaba que son un actor muy importante, desconozco específicamente en Chile si hay alguna institución que esté apoyando a esta parte, ¿no? De los sistemas con más altos estándares de bienestar animal, pero de manera internacional vemos que ya están, este tipo de instituciones están apoyando o están desarrollando incluso proyectos, por ejemplo, algunas instituciones con las que estamos trabajando nosotros acá en México y en Estados Unidos, están buscando desarrollar productores que ya vengan con este nuevo tipo de sistemas con bienestar animal. En el caso, por ejemplo, de gallinas de postura, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo también está trabajando con productores y financiando proyectos que ya van con este tipo de sistemas. Un ejemplo que nos gusta mencionar específicamente en México es que BBVA, que es el Banco Bilbao Vizcaya, en 2023 hizo una propuesta trabajando en toda esta parte también de políticas de bienestar y todo, a través de las líneas de crédito, ¿no? Que estaban haciendo al financiar a Nestlé México, están apoyando ahora en la parte de bienestar animal. ¿Y cómo? Ellos incluyeron en la línea de crédito de factoring o de los proveedores para Nestlé, financiar o dar financiamientos preferenciales a los productores que ya vengan con el tema, por ejemplo, de sistemas sin jaula, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy interesante porque esto permite satisfacer la demanda del mercado y también permite a los productores desarrollar este tipo de sistemas o mejorarlos. Ahora, ¿qué es importante? Yo les mencionaba cuál es la definición de bienestar animal al inicio. ¿Por qué la metemos? No la metemos nada más para decir que está ahí y que la OMSA dice que es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Es importante que la definición de bienestar animal ahí, ¿no? El bienestar animal es eso. Ya está dado, es un estado de los animales, no es algo que nosotros podamos dar o quitar, nosotros podemos proporcionar o quitar herramientas para que el estado sea más pobre o sea más alto. Y lo que es importante es que cómo nos alineamos con esta definición, cómo dejamos ese yo creo que esto está bien, yo pienso, yo he visto, yo siento que el cerdo está bien aquí, ¿no? Y por qué menciono eso es importante, porque muchas veces incluso como veterinarios caemos en esta parte que ya tiene un término a nivel internacional que se llama el human washing, ¿no? Donde muchas veces las relaciones públicas, el marketing, se utilizan de forma engañosa para persuadir al público o a las instituciones financieras que los productos, objetivos y políticas de una organización se ajustan a partes estrictas de bienestar animal, pero en realidad no se hace, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, de los huevos, ¿no? Huevo de gallina feliz, ¿no? Se cumplen las 5 libertades, como viene aquí un ejemplo. Y realmente no sabemos, no hay esa trazabilidad, no se sabe si realmente se está haciendo así, no se sabe si realmente se están siguiendo los estándares de bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué suele pasar? ¿Cuáles son prácticas comunes? Se mencionan las 5 libertades o el bienestar animal, pero realmente no se hace. Se destacan prácticas comunes y básicas de la industria, como por ejemplo, como prácticas superiores de bienestar animal. Por ejemplo, se habla de que no, nosotros le compramos a esta persona y ahí se da el alimento de la mejor calidad, agua, iluminación, ventilación, que son cosas realmente básicas que deberían de tener los animales. Sí, se utilizan esquemas de certificación que no tienen ningún significado científico, ¿no? O que son esquemas que no tienen sustento científico o que son esquemas muy permisibles en cuanto a cierto tipo de prácticas. No se tiene claro dónde se aplican ciertos esquemas de certificación en las operaciones o no son públicos. No incluir a los productores integrados y otros productos de origen animal a sus políticas de procedimientos de bienestar animal, ¿no? O sea, solo dicen que tienen una política, pero realmente su cadena de suministro no tiene esta parte, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, es muy importante que entendamos que la definición de bienestar ahí, que nosotros como médicos tenemos que ser promotores, me imagino muchos de los que están en ese seminario
entraron porque nos interesa la parte de bienestar animal y entendiendo que no nada más va a ser lo que hagamos en el campo, no lo que hagamos en la granja o en el sistema productivo, sino todo lo que hay alrededor de nosotros, de lo cual también va a depender nuestro mercado. Hablando de conducta empresarial responsable, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una actualización de sus directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Esto fue en 2023. Y por primera vez incluye el bienestar animal. Y aquí un parrafito que les dejamos nada más para que lo vean. Las empresas deben respetar los estándares de bienestar animal que estén alineados con el Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Un animal disfruta, y bueno, aquí viene ya la parte que menciona la OMS. Entonces, esto ya se está viendo a nivel empresarial, ¿no? Ya estamos hablando. Y también estamos veterinarios para desarrollar estas políticas y para vigilar que las empresas tengan cumplimiento y también como consultores muchas veces de estas empresas. Esto sería la parte que tenemos para presentarles en cuanto a las tendencias. Espero haber logrado compartir un poco, ¿no? De cómo se necesitan los veterinarios en esta parte de bienestar animal, qué es lo que necesitamos de los veterinarios, por qué debemos estar empapados del tema y cómo debemos actuar y en qué áreas podemos actuar, ¿no? Entendiendo que no es nada más nuevamente el sistema productivo, sino esta parte global que nos dicta cómo vamos a ir haciendo las cosas, los cambios en las preferencias, en los consumos y que muchas veces nosotros tenemos la capacidad de desarrollar estos temas en nuestro día a día, en nuestra práctica. Entonces, ahora vamos a dejar esta última parte de la conversación para hablar un poco con la gente que nos está acompañando. Sí, comencemos sobre el rol de los veterinarios como agentes de cambio en la promoción del bienestar animal. Entonces, Dani nos va a apoyar por ahí con unas preguntas que tenemos y vamos a comentarlas entre nosotros. Por ahí nos va a acompañar también la doctora Paula, la doctora Betty, para comentar un poco y ver también un poco de las respuestas del público. Gracias, Marce. Aquí estamos ya conectándonos de nuevo. Quizás te sugiero que saquemos la PPT para que podamos como ampliar un poquito las cámaras y nos podamos ver. Y aprovecho de invitar a la Paula Ramírez, a la doctora Paula Ramírez y a la doctora Beatriz Zapata. Muchas gracias. Tremendas mujeres, tremendas científicas, tremendas promotoras del bienestar animal. Así que realmente es como un honor y un placer poder tener este ratito de conversar. Y nosotros quisimos dejar este espacio, que son 15 minutos básicamente, para poder un poco hacer un rebote de ideas, porque a veces solo las presentaciones uno queda como con una quizá mirada de la información, pero no de la posibilidad de reflexionar. Y dado que estamos convocados por el Colegio Médico Veterinario y dado que somos básicamente veterinarios los que estamos hoy día reunidos, el tema que queremos poner en la conversación es el rol que cumplimos en esta particular materia. Y una de las cosas de las cuales nosotros nos damos cuenta es que hay muchas miradas del bienestar animal, hay muchas aristas del bienestar animal y también hay muchas posibles formas de aproximarse al bienestar animal y a veces tendemos a creer que la nuestra es la única o tendemos a creer que la nuestra es la correcta. Entonces, este espacio es un espacio cortito de diálogo donde yo quisiera partir haciendo una pregunta quizás a cada una de ustedes y darle la posibilidad a las otras dos de comentar, reflexionar o agregar a la respuesta de nuestra primera invitada. Le voy a pedir que los demás, mantengan sus cámaras apagadas para que podamos ver básicamente a las que hoy día están convocadas al conversatorio. Y bueno, como primera pregunta voy a partir con Paula. No sé si te parece, Paula, que partamos conversando. Sí. La primera pregunta, voy a abrir una pregunta amplia que tiene que ver con cuál es el rol, a tu juicio, del médico veterinario, no solo en el bienestar animal, sino además en como esta agencia, ¿no? Como en involucrarse, quizás en volverse un agente de cambio con respecto al bienestar animal. ¿Y cuáles hoy día podrían ser algunos como retractores o conflictos que entran en este diálogo del veterinario con el bienestar animal? Vale. Gracias Daniela, me parece súper interesante. Voy a responder cortito, no porque no quiera seguir hablando, sino que me encantaría también poder darle la oportunidad después a los colegas que están escuchando, pero desde mi punto de vista, uno de los principales roles del médico veterinario, tanto en bienestar como en la comercialización, ya obviamente voy a responder enfocado en bienestar animal. Creo que lo primero
que todo es darnos cuenta de la importancia que tenemos nosotros al poder influenciar la toma de decisiones de los productores, de los sistemas productivos, ¿ya? Pero para esto, para poder hacer una influencia positiva, creo que uno de los primeros aspectos que tenemos que relevar es que nos debemos hacernos responsables con nuestros conocimientos, con nuestras capacitaciones, ¿ya? O sea, creo que ya no debería existir el médico veterinario que no entienda o que no vea la importancia del bienestar animal, independiente de si está de acuerdo o no, pero sí que desde la parte de la ciencia pueda entender el por qué nace, digamos, esta ciencia y la relevancia que tiene en la cadena de comercialización, ¿ya? La relevancia que tiene el bienestar animal en la cadena de comercialización, dado, ¿no es cierto?, la atracción que genera nuestra sociedad, nuestra cultura, que es diferente, no sabemos, dependiendo del país, de la religión, etcétera, pero que sí o sí, ¿no es cierto?, genera una atracción y ha hecho finalmente que vayamos avanzando en el día a día en este ámbito. Sin embargo, creo que lo principal, Dani, aquí de nuestro rol parte por, repito, ser responsables y capacitarnos en el área y para poder dar opiniones, ¿no es cierto?, con fundamentos válidos. Eso. Sí, me parece sensato partir por ahí, digamos. Y ahí entonces le voy a dar la palabra a Beatriz. Además, entonces, como de esta responsabilidad que menciona Paula de ser agentes, digamos, de instruirnos, digamos, en un diálogo basado en una lógica científica, ¿qué otras cosas te parece a ti que son importantes de mencionar con respecto al rol del médico veterinario? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conversar y felicitar también a Marcela por su presentación, que es me encanta Marcela, muy clara. Eh, bueno, yo soy profesora, soy académica, entonces igual me llega mucho cómo, o sea, he ido conversando con estudiantes de primer año, de quinto año, con otros colegas, entonces como que me he relacionado con colegas de distintas edades y también en formación. Entonces, mi reflexión es que como médicos y médicas veterinarias tenemos un rol también ético, como dar la mirada ética. Mm, Y creo que una de las cosas que tenemos que ir fomentando es como el pensar antes de hacer, o sea, la responsabilidad. Si, por ejemplo, somos médicos ya formados y quizás no tuvimos la formación en bienestar animal, pensar antes de hacer, ¿esto que voy a hacer causa sufrimiento? ¿Causa estrés? mm, No lo sé, tal vez no lo sé. Voy a consultarlo, voy a informarme, ¿ya? Y tal vez evitar, si tengo dudas, evitar hacer. ¿Ya? Yo creo que ese como dar un pasito atrás o de repente pausar la marcha, que estamos muy acelerados, como un colega ya formado, pensar, esto puede causar sufrimiento. Y si es que en general los estudiantes que vienen como para el otro lado, o sea, como todo puede causar sufrimiento, ¿no es cierto? Pensar, ¿esto realmente es sufrimiento? ¿Qué elementos tengo yo para saber si efectivamente los animales están sufriendo? ¿Ya? Entonces eso tiene lo que destaca un componente ético, pero también por lo reflexivo, pero también nos obliga a generar conocimiento y a buscar el conocimiento que está válidamente entregado en la literatura científica. Eso yo creo que es súper importante. Y además, hacernos responsables en que el bienestar animal no está solo. No podemos solamente estar pendientes de los animales, sino que también Igual está, así le queda un poco verde, según yo. Ay, no, espera, no. ahí. Hay una está, ahí. Sí, lo está dentro silencié. de sí, está dentro de un contexto, por lo tanto tenemos que considerar de que estamos en un mundo muy cambiante y que ya no vale esta economía lineal, sino que estamos en un mundo en que deberíamos empezar a pensar en circular. Entonces, pensar el bienestar animal en contexto con sostenibilidad, con economía circular,
incorporar otras dimensiones que también son parte de una mirada ética y responsable. Eso Y agregaría te yo. puedo hacer una pregunta, Beatriz, con respecto a esto mismo que tú mencionas, pasando como a, existe este como dilema, ¿no? Que de alguna manera, ¿cuál es el mínimo estándar? Cuando hablamos de los veterinarios y de esta, yo escucho aquí cuando tú planteas esto, una pregunta ética, ¿no? Que me hago yo primero la pregunta y de alguna manera Sí. cuestiono lo que el Ujú, sistema per se me entrega. Entonces, yo creo que ujú, eso va muy de la mano de lo que Paula dice como la responsabilidad que tengo de claro. cuestionar, de estudiar, de informarme. Y Ujú, luego cuando me hago la pregunta y me paro como en esta mirada de decir, bueno, si no estoy seguro, quizás me abstengo, quizás me informo, quizás camino. Después viene como esta mirada de decir, bueno, ¿sabes qué? Quizás esto no es blanco y negro. ¿Cuál es el mínimo estándar o cuál es el estándar al cual tengo que mirar? ¿Cómo podemos caminar esa pregunta desde la mirada veterinaria? ¿A dónde busco? ¿Quién dice de aquí sí. para acá sí, de aquí para acá no? Eh, Claro. Sí, mira, yo creo que en la primera diapositiva de Marcela estaba la respuesta a esta pregunta, que primero, o sea, esto es un conocimiento que ha ido cambiando y partimos con las 5 libertades, un poquito antes con el reporte de Bramble, o sea, el reporte de Bramble, 5 libertades, 5 libertades 2.0 tal vez, y después ahora estamos hablando de los 5 dominios. Y también tenemos las recomendaciones de la OMSA en el Código Sanitario de Animales Terrestres y también en los animales acuáticos. Entonces, cuando que tenemos dudas, yo creo que hay que mirar ahí, es como la OMSA entrega las recomendaciones mínimas, porque igual como tratan de compartir estándares con países con distintos niveles de desarrollo. Entonces, realmente, si yo tengo dudas, me voy a la OMSA. Creo que ahí están los estándares mínimos. Y sobre eso puedo seguir construyendo y eso no está mal. Pero los mínimos están establecidos ahí, a mi entender. y ahí me gustaría darle la palabra a la Marce como para que pudiera comentar quizás sobre eso también que Beatriz acaba de decir. Sí, claro que sí. Bueno, como bien lo dice Betty, ahí tenemos las bases, podemos tomar lo de la OMSA como base. Dependiendo en el área en que estemos, ya hay muchos manuales, ¿no? Que también a los cuales nos podemos ajustar, algunas recomendaciones locales del mismo gobierno. Y en ese inter también se están haciendo publicaciones nuevas, ¿no? Manuales nuevos, actualizaciones, por ejemplo, de manuales de buenas prácticas en diferentes especies. Y ahí están involucrados los veterinarios, diferentes comités, que también, pues es importante abordar, ¿no? Cómo ha ido avanzando, como bien dijo la doctora Beatriz, ha ido avanzando y va a seguir cambiando. Esto que vemos ahorita, por ejemplo, teníamos los 5 dominios, ahora tenemos los 5 dominios más la relación humano-animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando la misma participación de los veterinarios y de otras también, de otras diferentes carreras en el desarrollo de nuevos estándares, en la investigación de cómo hacer pequeños ajustes, por ejemplo, para el caso de eutanasia, cómo se está haciendo ahorita nueva investigación para tratar de que todos los métodos de eutanasia sean cada vez más eficientes, etcétera, ¿no? De ahí, pues cada quien puede partir en la especie en la que se dedique, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos particularmente con cerdos y gallinas, hay diferentes lineamientos, diferentes recomendaciones y hay que ajustarnos también, ¿no? Porque muchas veces vienen algunas recomendaciones de Europa que a lo mejor es difícil aplicar en Asia o en Latinoamérica y entonces podemos hacer pequeños ajustes. Pero ojo, ajustes, no necesariamente que vayamos a bajar los estándares de bienestar animal. Y esto fue una conversación que tuve con la doctora Paula ahora que tuvimos la oportunidad de vernos. No importa si el sistema es de pastoreo, si el sistema es sin acceso al exterior, por ejemplo, en cualquiera de los tres debe de haber cuidado, ¿no? Deben de darse las condiciones mínimas de bienestar y ya si uno agrega o quita otra cosa, algún recurso, etcétera, aún así se debe de dar lo básico, o sea, no debe de ser menor en uno o en otro. Un sistema no va a ser mejor, ¿no? O peor que el otro, sino que todo tiene que estar alineado a la definición de bienestar animal. Y sabes, quería agregar algo como para la discusión y hacerte una pregunta, Marcela, para después pasar, para que la Paula pueda también ir redondeando, ¿no? Hay un comentario también de Sí, y hay una... un comentario Sí. que lo leo enseguida. Pero aquí es esta tensión que de pronto aparece cuando el médico veterinario cumple un rol
en un sistema, ¿no? Ya sea asesor productivo, ya sea consultor de bienestar animal, ya sea académico, ¿no? ¿Cómo salir de alguna manera o quizás cómo reflexionar sobre el dilema que puede ser el bienestar animal, la propuesta que trae como desafío de cambio, de transformación en sistemas que a veces no están pensados desde el bienestar animal y el rol que cumple asesor, como consultor, como un agente funcional en el sistema al cual pertenezco? No sé si se entiende. Quiero partir con la Marce, como a veces estamos en esta estrechez de que si tiendo a empujar por un mayor bienestar, estoy quizás poniendo en riesgo algo de ese sistema que de alguna manera me ha pedido que yo cumpla un rol distinto ahí. Entonces, ¿cómo podemos abrir esa conversación? Quizás transparentarla sin ponernos nosotros una pistola, como digamos, en el sentido de que no podemos opinar distinto, ¿no? Sí, mira, Dani, a mí me gustaría comentarte que ahorita que hemos estado trabajando más con productores, cada vez es más permeable, simplemente, por ejemplo, en este seminario, ¿no? Si entramos nosotros al seminario con la idea de que no, esto no se puede, ¿por qué estamos hablando de esto? Debe de ser, o las cosas se han hecho de alguna manera durante muchos años, ¿por qué vamos a cambiar ahora, no? En el momento que uno se abre y dice, bueno, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar diferentes perspectivas, es más fácil encontrar alternativas, uno puede ver lo que está haciendo otra persona en un lado, en la que está haciendo otra persona en otro, y realmente se puede llegar a soluciones muy sencillas como algunos de los ejemplos que mostré. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo ahorita con los productores? En el campo se está quedando sin productores, ¿no? Ya el campo está tan golpeado que muchas veces el productor se está saliendo, se vende ese predio para otra cosa, y los productores que se están quedando, los más jóvenes, esto me da mucho gusto porque lo he visto mucho en los últimos 3 años, los productores más jóvenes ya vienen con otra forma de producir, ¿no? O sea, tienen la producción como normalmente la venía haciendo el papá, el abuelo, etcétera, y lo hacían de alguna forma. Y entonces ellos ya se preguntan, bueno, y es que si hacemos las cosas diferentes, oye, pero es que aquí hay mercado, ¿qué tal si yo intento implementar este sistema? ¿Puede funcionar? Entonces los conectamos con alguna persona que ya tenga experiencia en esta parte y así se permite ir haciendo este desarrollo. Siempre va a haber desafíos, Dani, va a depender del sistema, ¿no? Hay sistemas que vienen con muchas complicaciones pues ahí el desafío va a ser mayor. Hay sistemas que van a ser fáciles, ¿no? Ajustar pequeños cambios, a lo mejor solo se requieren algunas cosas de gestión, de manejo de información, ¿no? De registros, hay otros que van a necesitar cambios estructurales, ¿no? De instalaciones, etcétera. Muchas veces el entrenamiento del personal, ¿no? Hay veces que solo con el entrenamiento del personal se ven cambios muy interesantes en los sistemas productivos. Entonces, siempre que la gerencia esté alineada con el resto, ahí se van a ver los cambios muy, muy interesantes. Cuando la gerencia está desconectada de la parte de bienestar animal, los propietarios o en sí como tal, los empresarios están desconectados de esta parte, se ve inmediatamente en las granjas, ¿no? O sea, sí, se habla de bienestar, pero se hace, no se hace, o se cree que se tiene bienestar animal. Entonces, eso sería mi comentario, Dani. Sí. Mira, me parece súper interesante que Carla Velázquez ya había hecho un comentario aquí en el chat que está muy alineado también con lo que Marcia acaba de comentar. Carla dice, mi humilde opinión, desde el rol del médico veterinario en bienestar animal, como veterinarios debemos ser más prácticos en la transferencia tecnológica hacia productores y empresas, mostrando claramente los beneficios productivos y económicos de implementar medidas de bienestar animal. La ciencia está de nuestro lado, pero necesitamos canalizarla mejor y convertirla en acciones concretas. Además, el enfoque One Welfare nos recuerda que el bienestar animal depende también del bienestar de los trabajadores. Si ellos no están bien, difícilmente podrá colaborar en esta tarea. Creo que va un poquito como en la misma mirada, porque ahí rescato que, por una parte, frente a este temor de que el bienestar animal se nos venga encima como, entre comillas, una demanda a la cual no podemos responder, quizá el primer paso es como respira, calma, escucha. Solo escucha qué está hablando el mundo del bienestar animal allá afuera, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias hoy día? ¿Cuáles son las experiencias hoy día? Sin sentir la presión de que tienes que resolverlo, ¿no? Y después viene un poco lo que Paula ponía al principio, que es como, bueno, informémonos. Y esto es, el gremio desde el Colmevet, una instancia para avanzar en eso. O sea, conversemos más, hablemos más. ¿Qué es lo que dice la OMSA? ¿Qué es lo que dicen la academia? ¿Qué es lo que dicen las certificadoras? ¿Qué es lo que dicen los productores? ¿Qué es lo que dice la industria organizada? O sea, todas las miradas hoy día suman en informarse y conversar.
quizás esta mirada de progresividad, ¿no? Y aquí con eso quiero darte la palabra, Paula, para que podáis comentar un poco estas últimas miradas que generaron. Sí, no, lo que pasa es que en ese sentido también, dentro de la pregunta que hacías de cómo nosotros médicos veterinarios, lo que comenta Carla Velázquez, ¿no es cierto?, como asesor o médico veterinario, también es súper importante que ya, bueno, se ha hablado y se han hecho hartos estudios del cómo nosotros transferimos la información de manera efectiva. Entonces, parte de transferir esta información o comunicar de manera efectiva, ¿no es cierto?, a los productores que muchas veces no tienen una formación, ¿no es cierto?, profesional en el área como nosotros, es también ser empáticos con ellos. Tenemos que entender que de cierta manera el cambio no es que haya sido lento, pero de alguna manera estos últimos años se ha hecho más rápido y no solamente en bienestar, sino que también en huella de carbono, bueno, que está dentro de sustentabilidad, etcétera. Entonces han habido como harta exigencia que dentro de todo, y entre paréntesis, yo estoy de acuerdo porque nos va a hacer producir de mejor manera y más respetuosa, pero sí tenemos que ver cómo transferimos esa información al productor sin hacer que se sienta invadido, ¿no es cierto? Y más que invadido, que se sienta que no lo puede hacer. Entonces ahí tenemos un rol también de cómo explicarle de manera tranquila de que mira, esto es lo que se nos pide, esto es lo que tenemos hoy día. Como asesor yo puedo hacer eso. Hoy día tenemos esto es tu predio. Mira, podemos mejorar en estas cosas. Bueno, primero verificar nuestro objetivo, hacia dónde vamos y ya. ¿Dónde podemos mejorar? ¿Y dónde podemos ir mejorando con menos inversión? Y a largo plazo, cuando ya haya que hacer una inversión, ¿cómo lo hacemos? Pero de manera estratégica. Mejoramos de manera estratégica, lenta, sin ahogarlos. Porque si no, la mayoría responde, ah, no, yo no sigo con la lechería o no sigo con este sistema productivo y tampoco es lo que queremos. ¿Te fijas? Entonces creo Exacto, que exacto. el rol nuestro también es ver cómo entregamos esa comunicación de una manera efectiva para que ellos se sientan que sí están acompañados en este cambio. Y ahí agregar que tocaste un punto muy interesante y quiero poner un comentario que hace la Laura Salazar también aquí en el chat, que está bueno que lo vayamos conversando, que dice, es una buena pregunta saber cómo abrir y permitir un espacio de conversación sobre bienestar animal. Quizás agregaría el cómo nos aproximamos a esas situaciones, ¿no? Mm. En general se habla de que debemos educar, ¿sí? Hay una mirada sobre ir, intervenir y decir cómo deben ser las cosas, pero quizás el punto de partida debería ser escuchar, Ajá. pero también entender la postura y la percepción del otro, ¿no? A veces pasa harto que por las creencias que tenga la otra persona, quizás no podemos avanzar, ¿no? Dice, perdón si ya lo mencionó, no, Laura, no se había mencionado y está tremendamente buen punto, porque finalmente cuando yo logro entender dónde está el otro parado desde su creencia, quizás puedo conversar sobre eso y no tratar de convencerlo de algo cuya creencia previa está restringiendo esa conversación. Y quiero agregar una cosa que mencionaste, Paula, sobre el bienestar animal. No estás solo, ¿no? Estás dentro de una conversación muy grande que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con el sostén del futuro, de la alimentación, de un montón de cosas más. Entonces, aquí les quiero dejar una pregunta para que cada una pueda hacer un comentario cortito y parto por ti, Betty, para que podáis hablar o decir lo que venía antes. Vayan anotando los puntos. Generalmente, y esta es la última pregunta porque sé que estamos contra el tiempo, aparece una figura como de dilemas, ¿no? O es bienestar animal o es bienestar humano, ¿no? Y aun cuando tenemos el marco del One Welfare que nos muestra claramente esta integración, en la praxis nos cuesta a veces salir de esos dogmas, ¿no? A veces por ejemplo, se escucha harto, no podemos transformar los sistemas productivos porque eso implica, por ejemplo, aumentar el espacio físico y eso va contra el medio ambiente, ¿no? O si es que yo me preocupo mucho del bienestar animal, cuando todavía tengo, no sé, muchas deudas en el mundo del ámbito de los trabajadores o del humano, como que compitieran. La pregunta que yo les hago es, ¿qué tan real es eso y cómo salimos o sea, son falsos dilemas, son dilemas reales? ¿Cómo salimos de ese cuestionamiento? Parto con la Betty, la Marce y termina y cierra la Paula. Mira, yo creo que uno de los problemas, ¿me escuchó o no? ¿Sí? Sí. Ya. Uno de los problemas que tiene esto, que tiene el bienestar animal y también cómo se ha ido dando, es que se va dando por imposición.
Como esto, yo te digo a ti lo que es bueno hacer. Y creo que eso provoca problemas porque ya hay un conocimiento. Las personas que trabajan con animales ya tienen un conocimiento. Y cuando uno viene desde la soberbia de la ciencia, desde la soberbia del asesor, del veterinario, vienes a imponer lo que es, ¿ya? Entonces creo que nos hace falta un poco más el trabajo de la co-construcción, de que quizás ir a buscar. Usted quizás no le da los metros cuadrados, pero quizás hace otra cosa. ¿M? Mm. O tal vez usted no le da esta dieta que era la que yo pensaba, la que estaba sugiriendo, y da otra dieta, veamos cómo esa dieta también se ajusta, ¿ya? Entonces, como empezar a buscar, a co-construir en conjunto qué es lo que puede ser buena para los animales, ¿ya? Entonces, menos impositivo, sino que más constructiva, ¿ah? Con los productores. Y a mí me ha pasado mucho que cuando yo voy, doy una charla y como un poco temerosa a ver si llega o no llega el mensaje, cuando termino empiezan, sí, sabe que yo le hablo a mis gallinas, sí, sabe que yo noté que le gustaba una canción, cosas así, que son súper bonitas y para mí como profesional muy gratificante. Entonces, creo que muchas veces, y ahí voy al tema del falso dilema, que hay ideas que se van imponiendo, como que hay una confrontación entre visiones y que de repente se van imponiendo porque tal vez todos tenemos ciertos prejuicios. Pero si empezamos a dialogar más con los actores que están involucrados, y cuando digo los actores involucrados no son solamente los productores, sino que también los consumidores, también los otros veterinarios, también las instituciones públicas, privadas. Y empezamos a ver qué los motiva y qué les produce miedo, vamos a empezar a darnos cuenta que en realidad no hay tanta confrontación, No. que al final todos queremos lo mismo, todos queremos producir más, en mejores condiciones, por supuesto que a todos nos preocupa el medio ambiente y quizás no nos preocupa de la misma forma, pero si vamos escuchando bien lo que dicen los demás, vamos a dar cuenta que tenemos horizontes muy parecidos. Sí. Les voy pidiendo que sean bien sintéticas porque estamos contra... Contra el tiempo. Y Tamara hizo un comentario también. Muy interesante, le pedí que me lo mandara un poquito para poder ponerlo. Marce, ¿Se congeló? no sé Bueno, si... no, ahí está. Está muted, eso. Sí. Bueno, de mi lado, que mencionabas que es muy importante el factor humano y creo que también está aquí en un comentario. Definitivamente no podemos tener empresas pro bienestar animal y en contra del bienestar humano, ¿no? mm, El trabajador va a ser el responsable del éxito de la empresa, ¿no? Nuestro personal. Si el personal no está contento, si el personal no está motivado, toda la operación se viene abajo. Entonces, como ya lo mencioné, y poco hablamos a veces de eso, ¿no? Muchas veces los veterinarios nos dan nuestras tareas, a lo mejor de medicina preventiva, de alimentación, etcétera, y pocas veces nos metemos en esta parte de liderazgo, de trabajar con el personal, ¿no? De motivar al personal, que también eso es muy importante. Incluso, pues muchas veces los veterinarios que yo he visto trabajando en gerencia hacen un cambio muy importante, ¿no? Porque si el veterinario está empapado con el tema, si el veterinario está en los temas de calidad, hace una supervisión muy buena del sistema. Las empresas que he visto que funcionan mejor, en mi experiencia, son donde el personal está contento, donde desde que tú llegas a un lugar y el personal, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, y está trabajando, ahí vas a ver que va a haber, o sea, va a ser una producción completamente diferente, ¿no? Donde tú llegas y el personal medio te voltea a ver y está súper ocupado y los ves que están así, que no terminan y hay poco personal y ahora no vino no sé quién y etcétera, ahí ya vas a empezar a ver temas también asociados al bienestar animal, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario ahorita específicamente por lo que mencionabas del factor humano, no debe estar peleado uno con otro y es muy importante que también como veterinarios nos involucremos con el personal, nosotros también como miembros de esa empresa, trabajar, motivar, ¿no? Y siempre ver que los cambios pueden ser pequeños, no necesariamente tiene que ser una imposición, como mencionaron, ¿no? Poco a poco, paulatinamente y finalmente todos vamos hacia que el sistema sea más eficiente. ah, yo en mi parte, mira, voy a solamente decir una oración porque quiero darle paso a los que que están comentando Ándale. que esto está que arde. Sí,
El chat está que arde. Bueno, está bueno, está Sí, bueno, está bueno el pero, conversatorio. sí, pero tengo que darle el paso a la gente de la siguiente charla. Entonces, solamente mencionarles que yo como que resumiría esta última pregunta y lo que estamos hablando con el concepto de One Welfare. Si ahí tomamos cada una de las áreas y de los pilares, ¿no es cierto?, que yo les comenté, creo que podríamos ir cada vez mejorando y no olvidar que el bienestar animal es una mejora continua. Nadie lo va a hacer perfecto hoy día o lo estuvo haciendo pésimo ayer, sino que uno parte de una base y de ahí la idea es ir mejorando. Le voy a dar pase a Dani para que pueda comentar lo de Tamara y lo de Hernán, que está ahí en la... Voy a poner aquí, exacto, voy a poner aquí los dos comentarios y voy a unas palabritas de cierre, pero de antemano decirles que gracias por involucrarse en la conversación. Hernán dice, en definitiva, una ética del bienestar animal aplicada a la seguridad alimentaria exige superar una visión meramente instrumental de los animales y avanzar hacia modelos productivos donde la eficiencia, la salud pública y el respeto por la vida propia y de los animales se refuercen mutuamente, fortaleciendo la confianza social y la legitimidad moral del sistema alimentario. Súper interesante porque ahí tenemos como material para 3 foros de solamente discusión y conversación y me parece interesantísimo que podamos a lo mejor tomar ese hilo, ¿no? Y la Tamara pone, yo pensaría que siempre hay trade-offs, o sea, intercambios o negociaciones que hacer. Y después hace una profundización, gracias Tamara por tu comentario, siempre hay compensaciones, como cuando vemos la sostenibilidad en general del sistema. Mejoramos condiciones para los trabajadores, eso puede significar un costo. Lo mismo con el bienestar animal o aumentamos pastoreo y ese tiene un efecto sobre la biodiversidad o sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay que tratar de ver el global. Yo creo que ese comentario como para ir cerrando, primero porque efectivamente las transformaciones implican cambios, implican negociaciones, implican movimientos. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como médicos veterinarios es plantear la innovación en este espacio. O sea, ¿cómo hacemos que el cambio sea para mejor, que no prime el status quo porque no se nos ocurre cómo cambiar, independiente de que efectivamente eso pueda tener modificaciones en términos de qué sube, qué baja, qué cambia, digamos. Yo creo que este es un tema dinámico. Les doy las gracias a las 3 por las presentaciones, por la fuerza que tienen para poner el tema en conversación y a todos los colegas que están conectados. Muchísimas gracias. Somos 55, es un súper bonito número, para que sigamos hoy día conversando en este seminario. Así que muchas gracias a todas y nos vemos pronto.